Y también sobre las células intersticiales de Cajal. Ya. Listo. Entonces, vamos a continuar con la parte hormonal. Ya vimos, en resumen, que si bien es cierto, el tracto gastrointestinal tiene una independencia del sistema nervioso central por medio del sistema nervioso enteral, pero que si bien es cierto está conectado con el nervio vago y por un sistema vagal, ¿sí? Entonces, que el sistema digestivo también tiene otro tipo de activación de, y de pausa, que es el sistema endocrino. Y que este sistema endocrino realmente no es o no son las hormonas que se segregan hacia la luz intestinal, sino que son las hormonas que activan o inhiben los movimientos o las acciones del sistema gastrointestinal. Entonces, teniendo en cuenta que este sistema digestivo tiene muchas células epiteliales, las cuales revisten el tracto gastrointestinal y que esas, a su vez, se llaman enterocitos. Otras se llaman las células enterocromafines y las células como tal endocrinas. Tengo mal mi computadora y no les puedo conectar al chat. Bueno, entonces que la función de los enterocitos, pues chicos, es la absorción. Las células enterocromafines son secretoras. ¿Sí? Y que antes, ¿sí? O que se llaman así, ¿sí? Porque ellas tienen una característica especial y tienen afín con coloraciones histológicas. ¿Sí? Y estas enterocromafines tienen una relación con la secreción de péptidos u hormonas. Ayudan a regular el movimiento del tracto gastrointestinal. Por tanto, ayudan a la digestión de los alimentos y a la absorción de los nutrientes, como por ejemplo, la célula que secreta serotonina. ¿Sí? Esta serotonina afecta la motilidad del tubo digestivo y otra célula enterocromafin secreta colecistocinina. Colecistocinina. Esta colecistocinina, las dos primeras con C, luego S y luego C otra vez. Sus siglas son CCC, colecistocinina, que provoca la contracción de la vesícula biliar. Estas células en el tubo digestivo son en su forma, morfológicamente, parecidas, a pesar de que cada una de ellas secreta una hormona o un péptido distinto. Siempre vamos a encontrarlas en los libros o en la literatura de acuerdo a sus siglas. Por ejemplo, la colecistocinina como CCC, hay otra que es las células que producen la gastrina, ¿sí? Se llaman las células G con mayúscula, por ejemplo.
Entonces, sabemos que estas acciones de las hormonas también pueden ser neurocrina, paracrina y autocrina en el tubo digestivo y que muchas de estas moléculas influyen en las actividades ya sea reguladoras, absortivas, de movimiento en el sistema gastrointestinal. Entonces, para que un péptido pueda considerarse como una hormona, ¿sí?, se debe secretar en una célula del aparato digestivo y debe afectar otras células. Esa es una de las características. Segunda, ¿Puede repetir? Bueno, entonces, Lo para último, que doctor. un péptido de estos, un péptido secretado por una célula, se considere una hormona digestiva, tiene que tener unas características. La primera es que debe ser secretada por una célula del aparato digestivo. Segunda, el vehículo que la transporta desde la célula secretora hasta la célula diana debe ser la sangre. O sea, debe ser una ruta endocrina. Tercera, carambolas, en mi computador se me trabó. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, se la escucha. Mi computador está, como dicen ustedes, falloso. Qué cosa. Tercera, entonces, son los alimentos los que deben estimular la estimulación, deben estimular la segregación de estas hormonas. Cuarta, estas hormonas no son, para la secreción de estas hormonas no necesitan tener un control neuronal. Y quinto, la mayoría de estas hormonas pueden ser sintetizadas en un laboratorio farmacéutico. Entonces, si un péptido digestivo cumple con estos 5 criterios, se puede denominar hormona digestiva. Si no cumple con los 5 criterios, se le va a seguir llamando péptido digestivo. Entonces, los péptidos que cumplen con estas 5 características son tenemos un segundito, cierro todo esto. Se embobó este mani. Y no me... No me deja trabajar.
Entonces, los que cumplen con estas son la secretina, la gastrina, la colestocinina, el polipéptido inhibidor gástrico, y la motilina. ¿Puede repetir los dos últimos, por favor, doctor? ¿Perdón? ¿Puede repetir los dos últimos, por favor? Ya, son la secretina, la gastrina, la colestocinina, el péptido inhibidor gástrico y la motilina. Gracias, doctor. Entonces, vamos con la secretina. La secretina, pues, realmente fue la primera hormona que fue descubierta para el sistema digestivo. La secretina se secreta en las células S del duodeno y en la parte superior o anterior del yeyuno. La secretina se genera o se segrega debido a la respuesta a las grasas. A las proteínas y al ácido del estómago, a los ácidos biliares y a los extractos de las hierbas. La función de la secretina es estimular al páncreas endocrino a la secreción biliar de agua, al bicarbonato, al moco gástrico, al pepsimógeno. Pepsimógeno se escribe P-E-P-S-I-N-O-G-E-N-O, pepsimógeno, como la gaseosa Pepsi, así se escribe, pepsimógeno. Estimula la secreción de insulina, glucagón, somatostatina, ¿Puede repetir lo último? estimula la secreción de insulina, glucagón y somatostatina. Doctor, Ahora, disculpe, ¿dónde se generaba la secretina? ahora les hago el resumen. Déjenme terminar y les hago el resumen. ¿Listo? Entonces, ¿qué inhibe la secretina? Porque la secretina también inhibe. Inhibe la secreción de ácido gástrico. Inhibe la motilidad del intestino. Inhibe el crecimiento de la mucosa gástrica. Esta acción está controlada por
la hormona colecistocinina, que interactúa con el nervio vago para evitar la hipersecretinemia. ¿Puede repetir el nombre de colecistocinina? Ajá, la colecistocinina. Ya voy a intentar, que tengo mi computador re mal y no me, que estoy conectado por el celular, no Doctor, me quiere conectar. Dígame. disculpe, después de lo que iba para evitarla, al final, por favor. Ay, ¿cómo? ¿Cómo? De lo que estaba diciendo que interactúa con el nervio vago para evitar la hiper. Ah, Me ya, quedé la allí, por favor. hipersecretinemia. Ya, gracias, doctor. A ver, podemos conectar. La hipersecretinemia, sigamos. Entonces, ¿qué sucede? Si hay una hipersecretinemia, lo que va a ocurrir es que va a terminar causándose úlcera duodenal. Insuficiencia renal. Pancreatitis crónica. Carcinoma esofágico de células pequeñas. ¿Puede repetir, por favor, profesor? ¿Qué le repito, amigo? ¿Qué puede causar la Ah, ya. secretinemia? La hipersecretinemia, ¿no? Ojo, hiper. Puede causar úlcera gástrica, insuficiencia renal, espérenme, les escribo aquí. Ahora está muy lento. Ay, santo. A ver. Espérenme. Les copio esto para que lo puedan escribir bien. Voy a pensar esto. ¿Qué cosa, no? Bueno, ¿listo? Entonces ahí. Entonces, resumen de la secretina. La secretina es una hormona péptida
péptida digestiva, porque cumple con los 5 criterios que ya habíamos hablado, ¿sí? Segregada por las células S en el duodeno y la parte superior del yeyuno. Se segrega en respuesta a las grasas, proteínas, ácido del estómago, ácidos biliares, extractos de hierba. La secretina estimula la secreción pancreática endocrina, la secreción biliar de agua y bicarbonato, la secreción de moco gástrico y pepsimógeno, la secreción de insulina, glucagón y de somatostatina. La secretina, a su vez, inhibe la secreción de ácido gástrico. Inhibe la motilidad del intestino. Inhibe el crecimiento de la mucosa gástrica. La secretina está regulada por un mecanismo de unión entre la colestecinina y el nervio vago. Y cuando se vuelve patológico, o sea, cuando hay una hipersegregación, ahí les acabo de escribir en el chat cómo se escribe colestecinina. Cuando hay una hipersecretinemia, se produce úlcera duodenal, insuficiencia renal, pancreatitis crónica y carcinoma esofágico de células pequeñas. ¿Correcto con la secretina? Sí, doctor. Listo, vamos con la gastrina. La gastrina se secreta por las células G ubicadas en el píloro, en el antro y en el duodeno. Responden a la presencia de proteína y a la distensión del estómago. ¿Sí saben qué es distensión, chicos? Profe, ¿puede repetir de nuevo, desde el principio? ¿Qué es desde el principio? ¿Desde la secretina? No, gastrina. Ah, eso. No me digas desde el principio porque desde el principio es la gastrina. O me le comienzo y me le presento. Bueno, gastrina. La gastrina es una hormona que es secretada por las células G del píloro. También se encuentra o se secreta en el antro y en el duodeno. ¿A qué o por qué se secreta? Se secreta en respuesta a la presencia de proteínas y a la distensión del estómago. La acción. La acción es la de aumentar la secreción ácida del estómago. La gastrina puede adoptar dos formas distintas. La G17 y la G34. Les voy a colocar en el chat. ¿Listo? Aquí. Ya. En el antro pilórico se produce la G17 o la gastrina pequeña.
¿Por qué? Porque es una respuesta al alimento. Y es aproximadamente el 90% de la producción de gastrina en todo el tubo digestivo. En cambio, la G34 o gastrina grande se produce en el duodeno y se produce entre las comidas. Disculpe, ¿podría repetir la de la G17? La G17 se elimina o se produce en el antro del píloro, en el estómago. Y se da o se elimina en respuesta al alimento. O sea, cuando hay alimento en el estómago, ahí se produce la G17. Y esa G17 es el 90% de la producción de todo el total de la gastrina que se produce en el sistema gastrointestinal. Luego se da la secreción de la G34. La G34 se produce entre las comidas. O sea, cuando ya el estómago se ha vaciado. Y cuando se une al residuo de la tirosina, dependiendo si esta tirosina está sulfatada o no sulfatada, se va a convertir en gastrina tipo 2 o tipo 1. Si se une una tirosina sulfatada, se llama gastrina tipo 2. Y si se une a una no sulfatada, se llama gastrina tipo 1. ¿Para qué se une a estas partes sulfatadas o no sulfatadas? Para unirse a un receptor de la colecistocinina 2. Que a su vez van a tener que ver con la secreción. Ahí les escribo. Que a su vez van a tener que ver con la estimulación de la secreción del ácido gástrico. E incluso a la secreción y a la hiperplasia de las células enterocromafines. ¿Para qué es importante la gastrina? La gastrina es importante en el diagnóstico en los pacientes que se sospecha de una patología llamada el gastrinoma. Ya que el aumento de las concentraciones de las plasmáticas, cuando se habla de plasmática se habla de la sangre, ¿no? En la circulación. Entonces, cuando el aumento de las concentraciones plasmáticas de la gastrina es independiente de los alimentos, se puede decir que podemos sospechar de una anemia perniciosa o de un gastrinoma. El gastrinoma es un tumor que produce secreción gástrica.
¿puedes repetir lo último? ¿Qué es lo último? El gastrinoma. Ya, el gastrinoma es un tumor que produce secreción gástrica o ácido gástrico. Entonces, punto seguido, póngale. La gastrina también, o sea, además de que incrementa la producción de ácido, también estimula la liberación de histamina. Y esto hace que se activen los receptores de histamina tipo 2. ¿Se ¿Qué se refiere encuentra? a la gastrina o al gastrinoma? No, papá, ya le estoy diciendo punto aparte. A ver. Bueno, entonces volvamos. Entonces, la gastrina incrementa la secreción de ácido gástrico y además la liberación de histamina. Lo cual hace que se activen los receptores de histamina tipo 2 o los muy bien conocidos, cuando ustedes vean farmacología, los H2. Que pues les voy adelantando algo así. Ellos tienen mucho que ver con el vómito. Bueno, estos receptores H2 se encuentran en las células parietales del estómago, que a su vez son las que secretan el ácido. Por tanto, una de las formas de inhibir la secreción del ácido gástrico es evitar o bloquear los receptores H2 con medicamentos como la cimetidina. Antes se usaba la ranitidina, pero ya la FDA, la Food Drugs Administration, la sacó del mercado a mediados de este año porque tiene un componente que permite o que genera cáncer. Entonces, ojo con la ranitidina. No vayan a tomar. Bueno, entonces, ¿listo la gastrina? ¿Administrando qué cosa? Los bloqueadores H2. Ok. Disculpe, pero bloquear los receptores H2 inhibían algo, ¿qué era? La secreción de ácido gástrico. Ay, por eso. Usted dijo que después que se administraba algo, ¿qué era? No, mija, me perdí. O sea, después de que para evitar esto, o sea, se evitaban los receptores H2. Ajá, y se inhibe la secreción de ácido gástrico. Ya, gracias. Listo. Listo la gastrina. Vamos con la colistocinina o la CCC. La colistocinina, como lo tienen ahí en su chat, ya saben cómo se escribe, es una hormona secretada por las células endocrinas tipo 1, las neuronas entéricas del duodeno y las neuronas entéricas del yeyuno. ¿Se secretan? ¿Desde dónde? Solo la colesostenina. Ya, la colestocinina es una hormona que se secreta
por las células endocrinas tipo 1, las neuronas entéricas del duodeno y del yeyuno. ¿Cuándo se secreta? Se secreta cuando en estas partes hay grasa y proteína. ¿Cuál es su acción? Su acción es estimular el vaciado de la vesícula biliar y la secreción de enzimas pancreáticas. Cuando la Disculpe, ¿Perdón? ¿el vaciado de qué? El vaciado de la vesícula biliar. Y la secreción de enzimas pancreáticas. Entonces la colestecinina controla muchas funciones del sistema gastrointestinal. Mediante su acople o su unión a la proteína G. Se une, entonces, y se distribuye por todo el tubo digestivo. Se une a la CC1 o CCA, mejor dicho, se lo voy a escribir para que, porque esto es, espérenme un segundito, se los voy a escribir. Estas uniones lo que hacen es generar afinidad a los lugares donde se va a secretar y donde va a actuar. ¿Sí? Entonces se va a unir como CC1 o como CCA, ¿sí? Se va a unir como CCB o como colestecinina cerebral, ¿sí? ¿Para qué? Para actuar como esa unión neurohormonal que vimos para la inhibición de la gastrina. Se va a unir a la sulfactación que ya vimos, ¿sí? Junto con la gastrina. ¿Listo? ¿Y todo esto para qué? Para regular las funciones secretoras en el sistema gastrointestinal, como la contracción de la vesícula biliar, la contracción del músculo liso, la secreción pancreática, inhibir el vaciado del estómago e incluso inhibir el apetito. Listo con la colestecinina. Ahora vamos con el polipéptido inhibidor gástrico, el PGI. Se escribe así, polipéptido inhibidor gástrico. Entonces, ahí en el chat les coloqué cómo se escribe polipéptido inhibidor gástrico, el PIG. El PIG
se habla o se dice que es un enterogastroma. ¿Y por qué se le dice eso? Porque tiene la capacidad de inhibir el vaciado gástrico. Es un término que quiere decir que regula el movimiento de la ingesta, sobre todo el paso del alimento o de la ingesta entre el estómago y el intestino. También se le llama el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, porque la presencia de glucosa en el intestino es la que estimula su secreción. ¿Puede repetir ese nombre, por favor? Ya se lo escribí en el chat. El péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Se lo escribí en el chat de todos modos. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hay glucosa en el duodeno, se estimula su secreción. ¿Por qué? Porque se estimula él y a su vez estimula la secreción de insulina. Esta hormona se secreta en las células K, en el intestino delgado. Por eso, cuando éramos pequeños nos decían que si comíamos muchos dulces nos podemos volver diabéticos, es por esto, ¿no? Porque cuando se come mucho dulce se estimula este péptido y aumenta la insulina. ¿Listo? Estas células K en el intestino delgado también responden a las grasas y a la glucosa. En resumen, el PIG inhibe la secreción del ácido del estómago y estimula la secreción de la insulina. Y vamos con la última para hacer un break. La motilina. ¿Alguna pregunta del PIG? No, bueno. La motilina está secretada por las células M. Ubicadas en el duodeno y en el yeyuno. La motilina actúa sobre los músculos y también sobre los nervios. ¿Qué nervio es el que irriga las vísceras? El vago. El vago es. Ajá. Y genera un complejo que se llama el complejo motor migratorio, el CMM, que es el patrón básico de la motilidad intestinal entre comidas y se interrumpe cuando hay ingestión. O sea, mientras no haya comida en el estómago, él se comienza a mover. Repetir eso. ¿Qué? ¿Qué le repito? ¿Eso qué? ¿Qué es eso? El complejo. Ya. Entonces la motilina actúa sobre los músculos y sobre el nervio vago, generando el complejo motor migratorio, o el CMM.
que en resumidas cuentas es el patrón de motilidad intestinal que se genera en los periodos entre las comidas y se interrumpe cuando hay ingestión. La motilina estimula el vaciado gástrico. También estimula la secreción de pepsimógeno. Ya les voy a... Pepsinógeno. No es pepsimógeno, sino pepsinógeno. Ya les voy a escribir. Ya les escribo. Pepsinógeno. Listo. El pepsinógeno es una enzima en el estómago que digiere proteínas. Entonces, en la práctica, hay algunos fármacos que imitan la acción de la motilina para tratar trastornos en la motilidad del estómago. Este trastorno se llama hipocinético. Cuando el estómago no se vacía adecuadamente, se llama hipocinético. Ya les escribo aquí. Que pues genera el retardo o el retraso en el vaciado del estómago. Listo, chicos. Vamos a hacer un break de 10 minutos. Vayan, eches en agua, tomen algo de desayunar y en 10 minutos retomamos. Continuamos. ¿Escuchan? Sí. Entonces, si recuerdan... Doctor, disculpe. Amén. Usted indicó lo último, que cuando el estómago no se vaciaba adecuadamente se llamaba trastorno hipocinético. ¿Es lo que escribió en el chat? A ver, gracias. ¿Cómo? Perdón. Que sí, eso fue lo que escribió en el chat. Ajá, un trastorno hipocinético. Ok, gracias. Bueno. ¿Ves? Se me bloqueó a mí el chat. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Y ahora cómo les escribo? ¿Alguien me sacó del chat? Qué rara estaba ahí. Rarísimo. Espérenme un segundito porque sí necesito el chat. Bueno, no importa. Entonces, hasta aquí vimos la parte de la modulación intrínseca, ¿sí? Haciendo como el resumen, la intrínseca son todos los mediadores, tanto endocrinos como nerviosos, que se encuentran o que regulan parte de las funciones del sistema gastrointestinal, que incluyen el sistema nervioso enteral y estas, las que acabamos de ver, que son las hormonas, ¿listo? De secreción intrínseca. Ahora vamos a ver una partecita que es sobre un recorderis, cómo se controla inmunitariamente el sistema digestivo, ¿sí?
Y es que ustedes, como saben, cuando un animal o una persona come algo, pues lo come con todo lo que tiene, ¿cierto? Entonces puede obtener virus, pueden tener bacterias, pueden tener hongos. O incluso, pues obviamente el alimento puede estar en un estado de descomposición. Entonces, en la mucosa del sistema gastrointestinal se generan algunos tipos de mecanismos que ayudan a el control y pues obviamente al cuidado del tracto gastrointestinal. Y de hecho incluso evitan que muchas de estas bacterias y toxinas que generan las mismas lleguen hasta la circulación sanguínea. Entonces, estas células inmunitarias residen en la luz, ¿sí? Y defienden el sistema gastrointestinal de dos maneras. La primera es que ellas responden a un estímulo antigénico, igual que las células inmunitarias en la sangre. Tanto así es que ellas tienen una memoria antigénica. Pueden neutralizar anticuerpos y sintetizar anticuerpos, lo que les permite reclutar células killer o células asesinas. En segundo lugar, estas células inmunitarias secretan mediadores inflamatorios conocidos como prostaglandinas, histamina y citocinas. Que actúan directamente con el sistema nervioso enteral, las células endocrinas y las células paracrinas. ¿Para qué? Para activar o inhibir algunas funciones del tubo digestivo, como son la motilidad y la secreción. Entonces, cuando un alimento se encuentra en mal estado, ya está en estado de descomposición, tiene toxinas, tiene bacterias, entra al tracto digestivo y al pasar del estómago al intestino delgado, se comienza a generar un estímulo, el cual sensibiliza a este sistema de protección y se secretan prostaglandinas, junto con citocinas y mediadores inmunitarios. Estas sustancias activan el sistema nervioso enteral. El sistema nervioso enteral activa el sistema endocrino y paracrino. Evoca una respuesta aumentando la secreción de líquidos a la luz del intestino para intentar la dilución de las toxinas. A su vez, se aumenta la motilidad para que este líquido con la dilución de las toxinas sea eliminado. Así los microorganismos y las toxinas se eliminan por medio de las heces. Y eso se llama ¿cómo se llama eso? Hola. Expresión. No, diarrea. Ah, Así se produce la diarrea. ¿Listo? Correcto, entonces básicamente cómo se produce la diarrea, aunque lo vamos a ver después, creo que un poquito más
más completo, pero esa es básicamente la activación del sistema inmunitario. ¿Sí o no, muchachos? Hoy están dormidos. El lunes es pesado, ¿sí o no? Sí, pero ¿será que puede repetir una vez más, profesor? Claro, claro, claro. Hágale. Entonces, verá, el sistema inmunitario, a ver, el sistema gastrointestinal tiene un sistema inmunitario, ¿ya? El cual responde a las toxinas, a bacterias, a virus o a todo lo que pueda generar una sensibilización. Entonces, estos virus, estas bacterias, estas toxinas, al ser ingeridos y llegar al sistema digestivo, pero a la parte intestinal, este sistema inmunitario se ve activado. Se activa, ¿sí?, mediante la secreción de 3 sustancias: las prostaglandinas, la histamina y las citocinas. Se las voy a pasar. Ah, es que en el chat se me bloqueó esa vaina. Yo no sé por qué se me bloqueó el chat. Entonces, las prostaglandinas, la histamina y las citocinas, que a su vez estas sustancias lo que van a hacer es, no puedo escribir en el chat, pueden creerlo, no sé por qué. Bueno. ¿Pero le sale algún mensaje o simplemente no le deja? Sí, me sale que, ya les digo que me sale, no sé por qué, es que mi computadora está como medio, le dio también el fin de semana durísimo. No se puede evitar mensajes porque no es miembro de este chat. A ver, voy a intentar salirme y me voy a volver a intentar conectar. Abandonar. Bueno, entonces mientras me vuelvo a conectar en la computadora. Entonces, estas 3 sustancias lo que hacen es activar al sistema nervioso neuronal enteral. ¿Ya? Y eso a su vez va a hacer que se aumente la secreción de líquidos en la luz intestinal. También va a hacer que se aumente la motilidad intestinal o los movimientos. ¿Para qué? Al aumentarse la cantidad de líquido en la luz intestinal, lo que se va a producir es que esas toxinas se diluyen. Ya. Esas toxinas se diluyen en la luz intestinal y al estar moviéndose más rápido el intestino, se van a eliminar por medio de las heces. Y toda esa actividad que hemos descrito se denomina diarrea. ¿Listo? Entonces, para continuar, vamos a ver ahora sí el sistema de control neuronal extrínseco. ¿Se acuerdan? Intrínseco, todo lo que actuaba sobre las capas del intestino. Mucosa, submucosa, la adventicia y la serosa. Todo lo que hablamos, todas esas hormonas y el sistema nervioso enteral actúan ahí, se generan ahí y actúan ahí. Ahora, el sistema neuronal extrínseco se refiere a que es un sistema que viene de fuera. En este caso, parte neuronal y hormonal vienen del cerebro. Entonces, ¿qué sucede? Esto incluye a 2 nervios, el nervio vago y el esplácnico. Entonces,
¿Qué hace el nervio vago? Si ustedes recuerdan en la anatomía, y si no, bueno, lo vamos a ver aquí resumidamente. El nervio vago tiene dos componentes. Un eferente, que es una fibra, son fibras parasimpáticas, que significa eferente. Eferente significa que envía órdenes desde el cerebro hasta el tracto gastrointestinal. Algo así lo pueden ustedes, como yo me lo aprendí, ¿qué significa eferente? Como efector. Entonces, cuando es efector es lo que efectúa. Por tanto, es lo que viene del sistema nervioso central. Que en este caso, hablando del sistema gastrointestinal, que va a afectar pues a todos los componentes del sistema. Y otras fibras que son las aferentes. Aferentes o fibras vagales. Estas lo que hacen es llevar información desde los órganos hacia el cerebro. Entonces, el nervio vago tiene dos componentes, un componente parasimpático y un componente vagal. El componente parasimpático son las fibras eferentes, o sea que efectúan, que llevan del cerebro hacia el órgano, y las fibras vagales, que son las aferentes, que llevan desde el órgano hasta el cerebro. ¿Correcto? ¿Entendido ahí? Disculpe, ¿las eferentes eran de dónde? No lo escuché muy bien. Ya, las eferentes son desde el sistema nervioso hacia el órgano. O sea, desde el cerebro hasta el órgano. ¿Ya? Y las aferentes van desde el órgano al sistema nervioso. Bueno, sigamos. Entonces, el nervio vago, ¿qué hace? Sus fibras nerviosas, las aferentes, son fibras sensitivas, lo cual hacen que lleven una señal, por ejemplo, de que el estómago está totalmente lleno, desde el estómago hasta el sistema nervioso central. Estas fibras aferentes o vagales tienen dos subdivisiones. Las viscerales generales, que son las que inervan las vísceras abdominales, tanto el tubo digestivo como hasta la faringe. Y la otra división son las aferentes viscerales especiales. Son las que llevan las señales de las papilas gustativas en la cavidad bucal hacia el cerebro. Estas dos fibras, las especiales y las generales, se van a ir cada una hacia un ganglio cercano, ¿sí? Que podríamos decir, o que están situados tanto en la faringe como en la parte inferior del cuerpo. A este ganglio vagal inferior se le llama ganglio nodoso. Y este ganglio nodoso está en la parte inferior del cuerpo cerebral.
cerebral. Cercano al núcleo motor dorsal. Hablando anatómicamente con exactitud, en el romboencéfalo. Es ahí donde sale el nervio vago y a su vez tiene dos ramas, una derecha y una izquierda. La rama izquierda generalmente inerva o se ramifica en el nervio celíaco y en el gástrico izquierdo. ¿Inerva en dónde, disculpe? La rama izquierda del vago se va a ramificar como nervio celíaco y como nervio gástrico izquierdo. Y el vago o la rama derecha o el vago derecho va a ramificar en el nervio hepático, en el gástrico derecho y en el celíaco accesorio. El izquierdo era en nervio celíaco y nervio. Y nervio, a ver, ya le busco, el gástrico izquierdo. ¿Ves? En el derecho era en el nervio hepático. Ajá, es la rama hepática, la gástrica derecha y la celíaca accesoria. Algunas de las terminaciones del vago llegan a la mucosa digestiva. Y funcionan como receptores químicos o quimiorreceptores. Esto genera una información hacia el sistema nervioso central sobre la composición, el pH, toda la información química de la luz intestinal. También funcionan como mecanorreceptores, ya que tienen la capacidad de determinar el estiramiento o la tensión del tracto gastrointestinal. Ahora sí vamos con el nervio esplácnico. ¿Entendido entonces lo del nervio vago? Sí, ok. Listo.
Entonces, igual que el nervio vago, el nervio esplácnico tiene una rama eferente, simpática o una aferente espinal. ¿Listo? Este nervio esplácnico pues tiene cuerpos celulares que van desde la región toracolumbar hacia los cuerpos postganglionares ubicados en la región celíaca y mesentérica. Desde donde se dirigen a los órganos que van a actuar o órganos diana. Este nervio esplácnico genera de forma esférica dos ganglios principales en el abdomen. El ganglio celíaco y el ganglio mesentérico craneal. Y estos a su vez derivan en muchos más ganglios pequeños. ¿Puede repetir los dos ganglios, por favor? Claro, el celíaco y el mesentérico craneal. Se van a ubicar más exactamente entre la arteria celíaca y la mesentérica. ¿Para qué sirve o para qué, cuál es la función de esta inervación esplécnica? Esta inervación lo que hace es vigilar estados patológicos del sistema gastrointestinal. Que a su vez se pueden determinar como situaciones de dolor o atonía o cólico. Estas situaciones de demasiado dolor generan en el tubo digestivo inhibición de la motilidad y aumento de las secreciones glandulares. Y eso es lo que detecta el nervio esplácnico. ¿Pueden repetir lo último, por favor? La parte donde dijo genera, a ver, denomina dolor, genera en el tubo digestivo inhibición en la motilidad Y el aumento de las secreciones endocrinas. Gracias. ¿Listo? Entonces, esa es la parte nerviosa
del sistema extrínseco. Ahora vamos a ver la parte endocrina del sistema hormonal extrínseco, del tubo digestivo. Y en este caso, a diferencia de las otras 5 hormonas que vimos en el intrínseco, aquí solo vamos a ver una hormona, que es la aldosterona. La aldosterona es una secreción o una hormona esteroide. Que a su vez hace parte del sistema mineralocorticoide, que vamos a ver en la parte endocrina, seguido de digestivo, vamos a ver endocrino. Entonces ahí les escribo, porque pueden ser palabras nuevas para ustedes. ¿Listo? ¿Y por qué se activa? Este esteroide se activa a una respuesta a la dieta baja en sal. Es decir, baja en sodio. Cuando se baja el sodio, si se acuerdan ustedes de la parte de la biología celular, hay una bomba que se llama de sodio y potasio. Entonces, cuando no hay sodio, el potasio no puede entrar a las células y se va a aumentar. Entonces, cuando hay baja de sodio o aumento de potasio, se va a activar la aldosterona. ¿Y cuál es la función de la aldosterona? Ya se activó por el aumento de potasio, la disminución de la dieta baja en sal. Entonces, la aldosterona lo que hace es actuar sobre unas estructuras que se llaman los túbulos contorneados distales y los conductos colectores del riñón. ¿Para qué? Para que por medio de la orina se secrete el potasio y a su vez se recicle o se reabsorba el sodio y el agua de la orina. Todo esto hace que se aumente la presión arterial. Además, que en el tracto digestivo, la aldosterona estimula la reabsorción de sodio y de agua en el tubo digestivo y la salida de iones de potasio en las glándulas salivales. El reciclaje del agua se realiza en el colon proximal. Listo. Entonces vamos a ver ahorita la introducción al siguiente tema y dejamos ahí. Antes de, ¿alguna pregunta de lo visto ahora?
¿Todo está claro? ¿Más claro que el río Daule? Hola. Si pudiesen mandar algún video con respecto al tema, se lo agradeceríamos. Bueno, les voy a buscar. La verdad, no busqué, no se me ocurrió. Pero ya les voy a buscar. Debe haber. Pero es que generalmente hay en humanos. Pero hasta ahora sí se puede utilizarlo de humanos. Listo, yo les busco. Listo, pero de lo visto, ¿alguna pregunta? No, bueno, está bien. Entonces, como hemos visto, se habla mucho en esta parte que vimos de el movimiento en el intestino y en el estómago, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Pues bueno, vamos a comenzar a hacer la introducción ahora y vamos a continuar la próxima clase que es mañana. ¿Sí? Y es que la ingesta o lo que el animal o nosotros tomamos en nuestra boca, pues tiene que ser movilizado desde la boca hasta el ano. Entonces, se tiene que presentar fenómenos de contracción y de dilatación, los cuales permiten a ese alimento poder, primero que todo, ser molido, ser digerido, ser absorbido y ser excretado. Y todos esos movimientos, ¿sí?, van a ser dado por, digamos, por tiempos, en primer lugar, porque la ingesta tiene que estar en algunos lugares, como en la boca, durante un tiempo, en el estómago para ser desdoblado otro tiempo, en el intestino otro tiempo. Y como si ustedes se dan cuenta, esto depende mucho del estado del pH, del estado de los electrolitos, de si está o no está contaminado, si está o no está con la cantidad adecuada de líquidos, ¿sí? Entonces es una dinámica de movimientos, ¿sí? Y que además, muchas veces lo podemos decir o contrastar que es similar, porque es autónomo, es similar al movimiento del corazón, ya que por sí solo él genera sus tiempos y va movilizando el contenido, que en este caso no es la sangre, sino la ingesta. El sistema gastrointestinal también, por tener un contenido, podríamos decir que tiene una función de bomba, porque también tiene una dinámica de líquidos y también está regulada por leyes físicas, las cuales hacen que la motilidad aumente y disminuye de acuerdo a el contenido del tracto gastrointestinal. Entonces, a los movimientos, generalmente a los movimientos intestinales, nosotros le vamos a llamar bogborismos. Y son dados por la motilidad. Bogborismos. Bogborismos. Ya les voy a escribir. Bogborismos. Los bogborismos, que son realmente la motilidad.
¿sí? Y el tiempo que tarda el material en desplazarse de un lugar a otro se conoce como tránsito o tiempo de tránsito intestinal. Y este está regulado, digámoslo así, por el aumento o la disminución de la motilidad. Cuando hay mayor motilidad, hay menor tiempo de tránsito, y cuando hay disminución de la motilidad, se disminuye el tiempo de tránsito. Y todo esto, al igual que el corazón, está mediado por potenciales de acción. ¿Por qué? Porque el intestino tiene una capa muscular de músculo liso. Y estas células musculares lisas en el intestino se llaman células intersticiales de Cajal. Ya les estoy escribiendo en el chat. ¿Listo? Estas células intersticiales de Cajal forman una malla que rodea las capas musculares de forma circular y longitudinal en todo el tubo digestivo. Y las podríamos comparar con las células de Purkinje en el corazón. Las cuales se conectan entre sí mediante uniones estrechas o nexos, lo cual le permite conectar los flujos de potenciales eléctricos entre las membranas y los flujos de iones de una célula a otra. Disculpe, profesor. Dígame. Ya inició la reunión para nosotros, los de en otra materia. ¿Nos podríamos desconectar? Ya, listo.